Estimados directivos y docentes que el día de hoy se han dado cita a esta sexta sesión de nuestro curso de monitoreo y acompañamiento. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Es con mucha alegría, pues el día de hoy lo recibimos, es la última sesión y queremos extender el saludo de nuestra directora de UGEL Sullana, la doctora Johanny Ancajima Gurto, y también de nuestra jefa de área de educación básica y técnico-productiva, la doctora Gloria Martínez González. Entonces iniciamos sin más preámbulos esta sexta sesión, para lo cual cedemos los micrófonos a nuestra especialista Raquel Velázquez. Adelante, estimada Raquel. Muchas gracias, Araceli. Muy buenas noches con todos, estimados participantes. Llegamos a nuestra sexta clase, nuestra clase final de este curso de actualización, monitoreo y acompañamiento a la práctica docente. Han sido 6 semanas de constante aprendizaje sobre los aspectos que el directivo debe conocer para realizar un adecuado monitoreo y acompañamiento a la práctica docente. Y semana a semana hemos tenido distintas clases en relación a estos aspectos fundamentales que hemos sintetizado a través de estas 6 clases que conforman este curso de actualización que el día de hoy culmina. Los felicito a cada uno de ustedes por el esfuerzo que han hecho semana a semana de darse ese tiempo, aun cuando al término de la semana de repente ya terminamos agotados por el trabajo. Sin embargo, esa predisposición a seguir aprendiendo, a seguir fortaleciendo su práctica, dice mucho ya de ustedes, de su compromiso por seguir ejerciendo el rol pedagógico que corresponde en las instituciones educativas. Y para aquellos directivos que están en el ejercicio y aquellos docentes que están aspirando a hacerlo, también tengan ya nuestro apoyo y que todo les vaya muy bien en este concurso que está en el proceso. Bueno, entonces vamos a iniciar, ya se irán incorporando los demás participantes. El día de hoy tenemos nuestra última sesión denominada asesoría del diálogo, a través del diálogo reflexivo. Y ahí tenemos ya en pantalla, estimada Araceli, ¿se puede visualizar? ¿Me avisas, por favor? Sí, muy bien. Ok. Bien, esta sexta sesión denominada Asesoría y Diálogo Reflexivo en el Proceso de Acompañamiento Pedagógico constituye nuestra última sesión, en la cual ya sintetiza todo lo aprendido a través de las otras 5 sesiones. Es llevar a la práctica los referentes en relación al marco normativo que fundamentan el monitoreo y acompañamiento a la práctica docente, lo que aprendimos acerca de las rúbricas de observación de aula, puesto que a partir de esos instrumentos vamos a trasladar todo lo registrado y llevarlo hacia el diálogo reflexivo, ¿no? Que es la visita de aula. Entonces, estimados, vamos a iniciar haciéndoles el recordatorio de los acuerdos del trabajo virtual. Por favor, verifiquen si sus micrófonos están todos apagados. En el momento que requieran participar, hacer alguna pregunta, levantar la mano virtual o hacerlo a través del chat. Y también en los espacios que se requiera la participación de ustedes, por favor también participar con sus comentarios a fin de que hagamos un espacio de interacción en la medida que se pueda, a pesar que estamos trabajando virtualmente. Bien, entonces el propósito de esta última sesión es que podamos elaborar el guión del diálogo reflexivo para el acompañamiento pedagógico a partir de los insumos necesarios para ello y también a partir del conocimiento y el empoderamiento de cuáles son las pautas para realizar el diálogo reflexivo. Entonces, para ello vamos recordando, o de repente también en base a la experiencia que cada uno de ustedes ya tiene como directivos en ejercicio, qué pasos previos debemos tener en cuenta para
realizar o antes de realizar el diálogo reflexivo? Es la primera pregunta. ¿Y qué entendemos por enfoque crítico reflexivo? Esos son los ejes que constituyen el punto de partida para poder comprender ya luego en lo que vamos a enfocarnos en relación al diálogo reflexivo. Entonces, como siempre lo han hecho, pueden hacerlo a través del chat, sus respuestas, o también, si desean, levantan la manito virtual para poder escuchar sus saberes previos en relación a estas dos preguntas, ¿no? Vuelvo a repetir nuevamente, ¿qué pasos previos se deben tener en cuenta antes del diálogo reflexivo? ¿Y qué entendemos por enfoque crítico reflexivo? Entonces, a ver, voy a dar unos 5 minutos para que nos puedan escribir su respuesta o levantar la mano para decirla oralmente. ¿Me apoyas, Araceli, si hay algún comentario en el chat? Ok, Gracias. no hay nada. Ya, entonces vamos a esperar 5 minutos para sus respuestas. ¿Qué pasos previos se deben tener en cuenta antes del diálogo reflexivo? ¿Qué consideran ustedes que habría que prever para poder llevar a cabo este diálogo reflexivo? Parte de ese saber es algunos aspectos que ya hemos visto también en las sesiones anteriores. Y la segunda pregunta es, ¿qué entendemos por enfoque crítico reflexivo? Dado que este es el enfoque en el que se basa el diálogo reflexivo que se realiza posterior a la observación de aula. A ver, estimados, ¿tienen alguna dificultad para escribirnos por el chat? Si no pueden hacerlo por el chat, pueden levantar la mano. Ya nos están escribiendo. Lourdes Rosina Aguilar Juárez nos dice, propósito, hay que tener en cuenta propósito, evidencias recogidas en el monitoreo, las preguntas claves para la reflexión. Ya, gracias, estimada Lourdes. El propósito, ¿no? Se refiere a ella, ¿para qué es el diálogo reflexivo? Las evidencias recogidas en el monitoreo, que fue motivo de la clase anterior. Preguntas clave, es decir, la preparación de un listado de preguntas, ¿no? O el también conocido con el nombre de guión de diálogo reflexivo. Gracias, estimada Lourdes. Y en relación a la segunda pregunta, ¿qué entendemos por enfoque crítico reflexivo? ¿Qué idea nos viene a la mente esta expresión, enfoque crítico reflexivo? Incluso una de las rúbricas, si lo recuerdan, la rúbrica 2, se refiere a las acciones que realiza el docente para promover en los estudiantes razonamiento, creatividad y pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, este enfoque crítico reflexivo es el fundamento para desarrollar el diálogo, como también su nombre lo dice, diálogo reflexivo. A ver, la maestra Felicia nos habla de que se refiere a llevar a la reflexión al docente monitoreado. Fanny Esperanza nos dice, a ver, Fanny. Ya está saludando Fanny, ¿no? Llevar a la reflexión, tener en cuenta el propósito, las preguntas,
Hitler Hidalgo nos dice de preferencia hacerlo al día siguiente, para tener preparado las preguntas en función de las rúbricas. Bueno, buen punto. A ver, vamos a abordar ese aspecto. Si es de repente más recomendable realizarlo al día siguiente, ¿por qué? ¿Y por qué no se podría hacer ese mismo día? María Cristina Meléndez Palacios, es una estrategia de formación en acción. Muy bien, estimada María Cristina. Gracias, maestro Hitler, por sus comentarios acerca de las preguntas que se han colocado en la diapositiva con la finalidad de recoger los conceptos previos que ustedes tienen en relación a lo que vamos a abordar el día de hoy. La maestra Ana Gurto nos dice que es la actitud del docente acerca de su desempeño para tomar conciencia y a partir de ello reconocer sus fortalezas y habilidades de su desempeño. Es mirar hacia sí mismo, ¿no? Es la actitud para hacer esa autoevaluación y tomar conciencia, nos dice la maestra, de sus fortalezas y aspectos de mejora. Muy bien, entonces con estos aportes de los maestros que les agradezco, que semana a semana siempre están participando a través de estos espacios en este momento de recojo de saberes, gracias. Voy a leer el último comentario que nos hace la maestra Magdalena Vidal. Plantea un enfoque colaborativo donde el estudiante tiene la posibilidad de tener su autonomía necesaria para pensar críticamente. Ajá, me parece que ella estaba planteando a nivel de las rúbricas de repente, haciendo un paralelo, pero lo que vamos a abordar hoy día es enfoque crítico reflexivo para el diálogo reflexivo con el docente y cuyo espacio se realiza posterior a la observación de la visita de aula que se ha realizado en el monitoreo. Muy bien, entonces, muchas gracias, maestros. Vamos ahora a entrar y luego ver qué tan cerca estuvimos, qué nociones básicas tenemos acerca del diálogo reflexivo y vamos a ir también entonces acortando esas distancias con la nueva información que el día de hoy vamos a presentar y vamos a analizar con la finalidad de que nos quede mucho más claro estos primeros conceptos que hemos tenido acerca del diálogo reflexivo. Entonces, el diálogo reflexivo es un proceso de reflexión crítica, de ahí la pregunta de por qué o qué entendemos como enfoque crítico reflexivo, ¿no? Entonces, vamos a verlo en un momento también a qué se refiere. Entonces, este diálogo reflexivo es un proceso de reflexión crítica que se da en el espacio de acompañamiento pedagógico, ¿no? Entonces, ya nosotros en las sesiones anteriores hemos hecho un deslinde entre lo que es monitoreo, ya nos ha quedado claro que el monitoreo es el registro de lo que observamos y el acompañamiento es posterior al monitoreo, es generar estos espacios para poder ayudar al docente a fortalecer su práctica pedagógica. Uno de esas estrategias de acompañamiento pedagógico viene a ser el diálogo reflexivo. Ojo, no es el único. Es una de las estrategias más empleadas, pero no es la única. ¿Ya? Entonces, de repente, ya si ustedes revisan otra bibliografía, van a encontrar cuáles otras estrategias tenemos, en qué consisten. Bueno, para mencionarlas nada más, otras estrategias de acompañamiento, tenemos la visita entre pares, tenemos las pasantías, tenemos también lo que significa hacer pasantía tanto interna como externa, ¿ya? La asesoría personalizada. Entonces, esos espacios también vienen a ser espacios de acompañamiento pedagógico. Son otras estrategias, perdón, por mencionar algunas.
Ya, bueno, ahora nos vamos a centrar en lo que es el diálogo reflexivo como la principal estrategia más empleada, dado que nos permite de que una vez que se registre la observación a través del monitoreo, esta pueda realizarse, según algunos, de acuerdo a la mirada que tengan y a los espacios y a la experticia también del directivo, si lo puede hacer ese día o al siguiente día. Lo recomendable, con la finalidad de hacer un análisis exhaustivo, minucioso, teniendo en cuenta este enfoque crítico reflexivo, es que se haga al día siguiente, ¿no? Entonces, vamos a verlo también por qué. Y también uno de los participantes también lo mencionó. Bien, dentro de este proceso que se da, el diálogo reflexivo, parte pues a partir de la observación de la práctica pedagógica, ¿ya? Ahí inicia este enfoque reflexivo y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, a partir de la observación de la práctica pedagógica, que ahí vamos a registrar, sin embargo, desde la mirada también que va realizando el directivo o también puede ser el especialista cuando visita las instituciones educativas, de acuerdo a todo el enfoque que él tiene, va observando de repente y a la vez en su mente va mirando y observando qué tanto el docente se va alineando a cada una de las rúbricas sin que emita una opinión o percepción en el momento del registro, pero subjetivamente él ya tiene también toda esa base formativa en relación a lo que debe ser el desempeño del docente. Entonces, desde la observación de la práctica pedagógica viene a ser el punto de partida y a partir de ese recojo de evidencias, que es el monitoreo en el cuaderno de campo, que ya también lo hemos visto, todas esas evidencias recogidas y registradas literalmente, a partir de ello, el directivo busca un espacio en el que puedan realizar la deconstrucción, ¿ya? O sea, el convertir ese todo en pequeñas partes de tal manera que pueda, desde la perspectiva del acompañante, haber una primera aproximación a esa deconstrucción. ¿Ya? Entonces, por eso se denomina este primer paso de construcción, que es la primera aproximación desde la perspectiva del acompañante. El término acompañante es porque el acompañante puede ser el subdirector, el director, el coordinador pedagógico, el especialista, cuando teníamos los programas también de soporte pedagógico, también venían los responsables, entonces por eso mencionamos como acompañante, cualquiera de ellos que ejerza ese rol en ese momento. Entonces, esta primera deconstrucción se hace cuando está solo el acompañante analizando esas evidencias. Y el segundo acercamiento a esa deconstrucción que ya se lleva durante el diálogo reflexivo es cuando en conjunto con el docente se sigue realizando la deconstrucción de su práctica, es decir, desmenuzar en pequeñas evidencias concretas para ir llevándolo a través de preguntas y repreguntas al docente para que él mismo también haga su propio análisis. Ese es el segundo momento de deconstrucción. Entonces, luego tenemos aquí, una vez que se ha realizado con el docente ese segundo momento de deconstrucción, ya nuevamente es volver a componer el todo a partir ya de la producción denominada del saber pedagógico, es decir, la síntesis de las fortalezas identificadas en la práctica pedagógica y también los aspectos de mejora y a la vez la construcción de nuevos significados que a partir del diálogo reflexivo van a surgir. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de que todo ese espacio de deconstrucción y de la construcción del saber pedagógico y de nuevos significados nos lleve finalmente a la transformación de la práctica pedagógica, la cual va a repercutir directamente en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, esto es un continuo, una continua ruta en la que siempre se moviliza el diálogo reflexivo. Ahora, si ustedes se dan cuenta en la primera deconstrucción, desde la perspectiva del acompañante, eh, uno de los participantes escribió, me parece que fue el maestro Hitler, de que se sugiere que sea al día siguiente. A ver, analicemos por qué tendría que ser al día siguiente. Si recuerdan ustedes, el monitoreo o la observación de aula tiene que ser de una sesión completa, ¿verdad? Y mínimamente una sesión completa está entre los 90 hasta 120 minutos. Entonces ahí, si inician a las 8 de la mañana, prácticamente les va a tomar el primer bloque desde 8 a 10 y cuarto más o menos. O si es en la tarde, de 1 a 3 y cuarto. Entonces, solamente para el monitoreo, es decir, para el recojo de evidencias, ¿ya? Luego de ese espacio, entonces ya el acompañante se retira, se va a su oficina, al espacio donde tenga asignado para realizar este proceso. Entonces, no siempre, pues, tiene todo el espacio, para concentrarse exclusivamente a esta deconstrucción de la observación. Debería ser así, pero si lo realiza el director también tiene bastante labor administrativa, atención a padres de familia, situaciones que resolver, y entonces se va disminuyendo el tiempo para esa deconstrucción. Y si lo hace el subdirector, pues igual, entonces tiene que empezar a analizar si termina, como ejemplo que estamos poniendo, a las 10 y cuarto o 3 y cuarto del segundo turno, en la deconstrucción, en el análisis de esas evidencias, pues más o menos va a pasar entre mínimamente hora y media a 2 horas, un análisis minucioso. Hasta eso, ¿qué hora es ya? Las 5 de la tarde, ¿no es cierto? O las 11 o 12 de la mañana. Y luego de eso tiene que preparar el guión del diálogo reflexivo, o sea, las listas de preguntas que va a realizar al docente. Hasta eso llegó la 1 de la tarde o las 6 de la tarde que terminan ambos turnos. En conclusión, como dijo el docente, al momento de el recojo de saberes previos, se sugiere hacerlo el día siguiente por esta misma lógica que acabamos de ver, porque prácticamente el directivo o el acompañante al término del turno estaría dejando listo el guión del diálogo reflexivo que va a aplicar a primera hora o en el espacio que asigne para el diálogo reflexivo del día siguiente. ¿Ya? Entonces, si se hace así, vamos a poder hacer una buena deconstrucción y por lo tanto vamos a poder también elaborar un buen guión de diálogo reflexivo. Esa es la razón para sugerir que se haga al día siguiente. Entonces, casi por distintos motivos, se hace en el mismo día, pero si nos ponemos a analizar, no habría un tiempo suficiente para el análisis, también de repente para la elaboración del diálogo reflexivo, a no ser que el acompañante pues ya sea todo un experto y el análisis le tome un tiempo más corto, ¿no? Pero si es un acompañante que está iniciando en esta práctica de el monitoreo y acompañamiento, le va a tomar más tiempo. Entonces se sugiere que para aquellos directivos que están en esa condición, hacerlo al día siguiente. Y quienes ya tienen esa experticia ya por la práctica, por los años de experiencia, por el conocimiento mismo, entonces quizás lo pueda hacer en el mismo día, ¿no? Tampoco no se cierra esa posibilidad, ¿de acuerdo?
Muy bien, entonces avanzamos con lo siguiente. A ver, ya centrándonos en el enfoque crítico reflexivo, en el acompañamiento pedagógico, esa reflexión crítica, es decir, ese análisis de mirar hacia lo que está bien y lo que está por mejorar. La reflexión crítica, como les decía, parte de la observación que realiza el acompañante a la práctica pedagógica del docente de aula. Pues el acompañante registra, analiza e interpreta lo observado y de acuerdo a sus propios supuestos, realiza la primera aproximación a la deconstrucción. Eso es ya después que terminó esa observación, pero aclarando siempre que aun cuando se está precisando que la reflexión crítica parte de la observación, en ese momento no se registra ninguna interpretación, sino que el registro es objetivo de las evidencias concretas que se observa en la práctica del docente, pero no se puede desligar ese momento de lo que el acompañante ya tiene sus supuestos, a la base de datos de información que tiene en su mente sobre el cómo el debe ser y el cómo debe ser, ¿no? De la práctica pedagógica, pero tiene que también saber deslindar que la parte ya de interpretación lo va a trasladar al momento de la deconstrucción, cuando esté solo analizando las evidencias, ¿ya? Hago esa aclaración. Entonces, en el diálogo reflexivo, que ya es el segundo momento de la deconstrucción, el acompañante lo que hace es promover que el propio docente llegue a deconstruir su propia práctica, es decir, a analizar por partecitas. Ya el acompañante hizo desde su perspectiva, ella hizo una primera deconstrucción, pero si es que él no le lleva al mismo docente a que también haga eso, ya no estaríamos teniendo en cuenta el enfoque crítico. El enfoque crítico se basa en que el mismo docente identifique sus fortalezas y sus aspectos de mejora a partir del análisis minucioso de su práctica pedagógica. ¿Y cómo se llega a esa deconstrucción con el docente? A través del guión de diálogo reflexivo que surge posterior a la primera o el momento de deconstrucción que realiza el acompañante. ¿Ya? Entonces, es en este proceso que tanto el acompañante y el docente interactúan, ya en el momento del diálogo en sí, y después de esa interacción en la que el docente y guiado por el diálogo reflexivo, identifican esos aspectos de mejora y las fortalezas y a partir de ello también construyen ese saber pedagógico. Es decir, si hay aspectos en relación a la planificación curricular, en relación a indicadores precisos de las rúbricas, como por ejemplo, de qué estrategias son más convenientes para poder promover el pensamiento crítico, reflexivo de los estudiantes, su razonamiento, su creatividad, o qué estrategias son más pertinentes para poder realizar una retroalimentación por descubrimiento. Es decir, según sea lo que se va descubriendo en la deconstrucción de la práctica de cada docente, porque esto es individual. Entonces se genera con cada docente esa construcción del saber pedagógico y se extraen los principales aprendizajes para la retroalimentación, es decir, para el momento en que el acompañante va a brindar en función a lo identificado las orientaciones, pero siempre a través de esas preguntas y repreguntas donde también el mismo docente encuentra también los aspectos a mejorar, pero a la vez la forma de cómo hacerlo. Al hacer ese ejercicio de un diálogo con este enfoque crítico reflexivo de una interacción constante entre docente y acompañante, vamos a asegurar finalmente la transformación de la práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque se sensibiliza al docente, se logra que él a través de la reflexión haga suya cada una de esos aspectos
que se han identificado y por lo tanto asuma compromisos. Cuando no se hace un diálogo con estas características, se va a ver que solamente el acompañamiento realizado por el directivo es solamente más impositivo, direccionado, y pues lo que hace el acompañante quizás, perdón, el acompañado o el docente es aparentemente aceptar lo que le están diciendo, pero no hay una reflexión hacia sí mismo, no va a asumir un compromiso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros no, no podemos caer en eso, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma, cómo se realiza el diálogo y en mantener este enfoque crítico reflexivo que consiste en hacer que el docente analice su propia práctica a través de preguntas pertinentes que lo lleven hacia una introspección o autoevaluación y que a partir de allí pueda identificar sus fortalezas, sus aspectos de mejora y por lo tanto sus compromisos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver también a través de este esquema cómo es que se considera el diálogo reflexivo o el acompañamiento pedagógico, en este caso a través de esta estrategia, desde la perspectiva crítico-reflexiva, ¿no? Entonces, aquí justo está lo que mencionó algunos de las docentes en la que nos dijo, el diálogo reflexivo es una estrategia de formación en la acción, ¿no? O es una estrategia de formación en servicio para los docentes que nos encontramos ejerciendo la carrera, ¿ya? Entonces, y en cambio se llama estrategia de formación inicial cuando los estudiantes están formándose para ser maestros en los pedagógicos o en las universidades. Entonces, el acompañamiento pedagógico, y en este caso en la forma de diálogo reflexivo, es una estrategia de formación en la acción, ya en la acción de un docente en servicio, donde el acompañante pedagógico en la figura del director o subdirector o especialista, y si hay algún programa como lo tuvimos de soporte pedagógico o como acompañante de soporte pedagógico en este caso, viene a ser el mediador de esa reflexión crítica, ¿ya? Pues es el acompañante pedagógico quien orienta esa deconstrucción haciendo el primer momento él solo y luego en el segundo momento con el docente. Y para ello utiliza pues su guión de diálogo reflexivo, que ya lo vamos a ver en unos instantes. Ahora, ¿cuál es el propósito? También una de las participantes nos mencionaba al inicio en relación a que hay que tener en cuenta para el diálogo reflexivo, y ella mencionaba de que hay que tener en cuenta el propósito. ¿Para qué voy a hacer el diálogo reflexivo? Al igual que cuando hacemos las sesiones de aprendizaje, tenemos que entender bien el propósito y además comunicarlo a los estudiantes. ¿Para qué? Para asegurarme que al término de esa sesión se haya logrado. En este caso, el conocer cuál es el propósito o los propósitos del acompañamiento pedagógico, y en este caso específicamente el diálogo reflexivo, vamos a lograr que al término de ese espacio se vea reflejado ese propósito de una manera concreta. Entonces, aquí tenemos los propósitos del acompañamiento pedagógico. La primera, que es el desarrollo profesional docente. Entonces, así lo tienen que ver nuestros docentes, que a través del diálogo reflexivo, ellos tienen un espacio para seguir mejorando en su profesión docente, para seguir desarrollándose. También nos lleva hacia nuevas prácticas pedagógicas, porque a partir de la observación del aula y del diálogo reflexivo identificamos también prácticas innovadoras, y que precisamente en la búsqueda de esas prácticas innovadoras tenemos distintos concursos, ¿no? A nivel nacional para promover esas prácticas que surgen desde las aulas, y que si no se hiciera de repente este tipo de eventos,
no se dan a conocer y por lo tanto no se replican en otras instituciones educativas. Asimismo, con el acompañamiento pedagógico se consigue el fortalecimiento de la institución educativa. ¿Qué quiere decir? De que si a través del diálogo reflexivo y de las otras estrategias que se usen para el acompañamiento pedagógico se mejora en el desarrollo profesional docente, es decir, un docente que conoce más sobre la forma que debe realizar sus sesiones de aprendizaje desde la planificación para garantizar una actuación compleja y competente del estudiante y cada uno de los indicadores de las rúbricas que finalmente están en relación con el marco del buen desempeño docente. Entonces, y a la vez se identifican nuevas prácticas pedagógicas que permiten lograr mejores aprendizajes. Con las dos anteriores, lo que se va a conseguir es fortalecer a la institución educativa, o sea, generarle un plus que le dé a conocer y le dé mayor ventaja en relación a otra, ¿no? De tal manera que los padres puedan elegir entre una y otra sabiendo que en tal o cual institución educativa se alcanzan muy buenos aprendizajes y se difunde rápido, ¿no? Cuando escuchamos decir a los padres, en ese colegio hay profesores de muy buen nivel, muy comprometidos, hacen muy bien su trabajo, los estudiantes salen muy bien preparados, tanto para el nivel secundario o en este caso para el nivel superior. Entonces, esas evidencias de las acciones y que son producto de los espacios del acompañamiento pedagógico, fortalece a la institución educativa y al hacerse más fuerte se hace más conocida, gana más cantidad de estudiantes y por lo tanto sus metas de atención van a ser altas y su compromiso 2 pues va a estar en 100% si es que así fuera. Y finalmente, con una institución fortalecida en el desarrollo profesional de sus docentes y en las nuevas prácticas pedagógicas, se va a ver directamente todo en la respuesta evidente de mejores aprendizajes. Recuerden que el compromiso de gestión escolar 4, que es gestión de la práctica pedagógica, todas esas prácticas pedagógicas se alinean directamente hacia el logro del compromiso 1. ¿Ya? Si hacemos un recordatorio de la ruta que hemos seguido a lo largo de los distintos espacios en los que ustedes vienen participando y que es importante que lo sepan, estimados maestros, muchos de ustedes creo que van a postular o están postulando en este concurso de acceso a cargo directivo y parte de lo que estamos hablando es importante que lo conozcan para que también fluyan en la entrevista que van a realizar, ¿ya? Entonces, todo lo que es mejores aprendizajes se relaciona directamente al compromiso de gestión escolar número 1. Pero para llegar ahí, dado que es un compromiso de resultado, tenemos los 3 compromisos de gestión escolar de condiciones, dentro de los cuales el cuarto compromiso está alineado directamente a este espacio que estamos trabajando viernes a viernes y que ha constituido este curso de actualización, porque es la dimensión pedagógica dentro de las 4 dimensiones que hay en la gestión escolar, el centro medular de la gestión escolar. Es la dimensión pedagógica la que fortalecida permite alcanzar mejores aprendizajes. Y si mientras más mejores aprendizajes se consigue, entonces podremos lograr que todos los estudiantes se formen de manera integral, que es el compromiso 1. Ese compromiso dice ahí todos los estudiantes, no dice ni siquiera el 90% o el 99%, dice todos, ¿no? Algo que parece ideal, pero que podemos lograrlo justo generando todos estos espacios de acompañamiento, ¿ya? Entonces hay que ir encajando, relacionando lo que vamos aprendiendo. Todo está en una interrelación constante y en la medida en que nosotros asociemos lo que aprendemos sobre los compromisos de gestión escolar, sobre estos espacios de monitoreo y acompañamiento de la práctica docente y relacionemos hacia esos compromisos, vamos a ir comprendiendo mejor por qué y para qué
se realizan estos espacios de acompañamiento. Muy bien, entonces hemos identificado esos 4 propósitos que tiene el acompañamiento pedagógico y que en este momento nos estamos centrando en una de esas estrategias que viene a ser el diálogo reflexivo. Pero tanto esta estrategia de diálogo reflexivo como las otras que hay, todas tienen el mismo propósito, esos 4 propósitos que acabamos de mencionar. Además, entonces, aquí también, de manera ya más descriptiva, el acompañamiento pedagógico tiene 3 propósitos, bueno, sintetizando los 4 en 3, de contribuir al desarrollo profesional docente, ya lo acabamos de ver, porque eso tiene una real incidencia en la práctica pedagógica. Un docente que a través del diálogo reflexivo identifica esos aspectos de mejora y fortalece a través de espacios de interaprendizaje con sus colegas, que puede ser a través de un guía, o que esa es una estrategia también de acompañamiento, o que puede de repente decide inscribirse en cursos de actualización promovidos por la UGEL, por la DREL, por el Minedo a través de la plataforma CIFOS, Perú Educa, va a fortalecer su desarrollo profesional docente y eso va a traer una real incidencia en su práctica pedagógica, una mejora palpable. Eso ya lo hemos explicado, que nos lleva hacia un fortalecimiento de la institución, segundo propósito, a través de esos procesos de mejora continua, ¿no? Entonces, en la gestión escolar, a estos procesos de mejora continua debemos garantizar. También debemos saber que a través del CINEACE, ¿no? Que tiene que ver con el fortalecimiento y acreditación de la calidad educativa, que de manera voluntaria muchos colegios realizan este proceso de autoevaluación de su institución educativa para identificar cómo están y cómo se están acercando hacia esa certificación o acreditación. Entonces, permite ir mejorando todos esos procesos de mejora continua en todo lo que tiene que ver con la gestión escolar, todos los procesos pedagógicos que, bueno, son amplios y que será motivo de repente de otro espacio de aprendizaje. Finalmente, ambos propósitos anteriores tienen una incidencia directa en los aprendizajes de los estudiantes, que viene a ser lo que toda institución educativa debe lograr, que es el compromiso de gestión escolar número 1. ¿Ya? Entonces, toda institución educativa que existe y las que están por existir, su razón de ser o el para qué existen, ¿no? Su misión es garantizar que esos compromisos de resultados 1 y 2 se logren al 100%. Sin embargo, yo pregunto, ¿consideran ustedes que todas las instituciones educativas estamos logrando el 100% de esos compromisos de resultados? A ver, comenten, estimados. ¿Estaremos logrando? ¿Qué tan cerca estamos? Algunos de repente a un paso, estamos a un 90, otros quizás en un 70, otros quizás menos de 50. ¿Cómo estamos? ¿Dónde se refleja? ¿Quién lo dice? Se refleja, a ver, ya estamos ya en el tercer trimestre, quienes estamos trabajando por trimestres y quienes están por bimestres, ya estamos en el 4º bimestre, ya ha habido resultados, han analizado esos resultados estimados en las semanas de gestión, les ha permitido tener una proyección hacia sus metas planteadas en el PAD a partir de sus objetivos estratégicos y darse cuenta cómo están avanzando, si van a llegar a esa meta proyectada al término de la vigencia del PI. Entonces, todo esto forma parte de un todo que se interrelaciona y que sirve de insumo para el diagnóstico de la institución educativa. ¿Ya? Entonces, a ver, no me han respondido. ¿Consideran, estimados, que estamos acercándonos al 100% de los compromisos de resultados? ¿Por qué? ¿Por qué sí y por qué no? A ver, un minutito ahí para reflexionar. ¿Y qué es lo que estaría influyendo en todo caso si es que no estamos llegando a ese ideal? A ver, estimados maestros.
Adelante, ¿qué les ha pasado el día de hoy? ¿No están participando mucho? Bueno, iniciaré haciendo yo esa reflexión mientras se animan ustedes. Bueno, esta es la segunda institución educativa en la que yo vengo desempeñándome como directivo, en este caso como subdirectora. Y efectivamente, en la anterior, en la que estuve 4 años, avanzamos en ir mejorando en los resultados de aprendizaje, ¿no? Pero no pudimos llegar a ese ideal de 100% por múltiples factores. Porque, por ejemplo, en esa institución educativa, la mayoría de docentes del nivel primaria, que es el nivel en que yo atiendo, era un personal contratado. Entonces, cada año, pues, ustedes saben que se ubican de acuerdo a los resultados de la PUM, y entonces cada año llegaban distintos maestros. Yo ya me esforzaba empoderando en la práctica pedagógica a los docentes que estaban a mi cargo ese año, y al otro año difícilmente de los 6 u 8 contratados que habían volvían 2 o a veces ninguno, y de nuevo. Entonces ese hecho hace que vaya generándose una dificultad para ir avanzando. Entonces, casi eso es un factor común en todas las instituciones educativas. Acabamos de ver que si la práctica pedagógica está fortalecida, eso también fortalece la institución y por lo tanto se ve reflejado en los resultados. Pero con estos cambios de todos los años del personal contratado, y que a veces no todos tienen la experiencia de haber tenido estos espacios de fortalecimiento. Algunos por primera vez están ejerciendo, a la mayoría a veces está emigrando del nivel privado, donde trabajan de manera distinta en relación al enfoque por competencias, y recién se vienen a empoderar en las instituciones educativas. Entonces, toma todo su tiempo hasta llevarlos a ese empoderamiento, ¿no? Entonces, y así, esa es una, por ejemplo, de las causas que yo he podido identificar. Bueno, este año, a diferencia de esa institución en la que estuve, estoy en una institución donde todo el personal es nombrado. Entonces, como que, ya, ¿no? Si todo el personal es nombrado, es personal de planta, se puede hacer muchas cosas porque son docentes que van a permanecer allí por mucho tiempo. Pero es un primer año y esto no se logra así de fácil, ¿no? Siempre, sobre todo cuando llegamos como nuevo personal directivo, ¿no? Siempre hay los docentes como primero nos analizan ellos, ¿no? Nos hacen todo una radiografía de cómo somos, incluso desde cómo llegamos a ellos, cómo los abordamos, cómo los miramos incluso, ¿no? Y cómo poco a poco vamos llegando hacia ellos. Entonces, he ido a lo largo de este año que está por concluir, generando distintos espacios de justamente del diálogo reflexivo, que es la estrategia más empleada y que nos facilita más también el trabajo individualizado con los docentes. Entonces, he ido a través de estos espacios mejorando el nivel que encontré en la institución educativa, ¿no? Entonces, uno se pregunta, pero ese personal nombrado ya está años, está en gestiones anteriores, pero también aquí he podido notar que los directivos anteriores, quizás por desconocimiento o quizás por falta de empoderamiento, entonces no han generado estos espacios, o si lo han generado, no han tenido claro el propósito del acompañamiento que acabamos de mencionar. Es decir, el fortalecimiento de la práctica pedagógica, el fortalecimiento de la institución educativa y la mejora de los aprendizajes, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno llega a hacer el trabajo como debe ser, en base a lo que ya hemos hablado a través de las distintas sesiones anteriores, y el perfil y las funciones que está en el marco del buen desempeño directivo, como que a los docentes les parece nuevo,
y dicen, ¿no? Es que antes no hacíamos así, es que nosotros hemos trabajado de esa manera, es que nunca hemos visto esto, entonces cuesta desaprender, pero hay que tener toda la paciencia de ir de a poco, de a poco. Entonces puedo decir que sí he avanzado en este primer año, pero no puedo tampoco decir que se ha logrado un 100%, pero al menos el nivel de inicio de los aprendizajes en lo que hemos encontrado en la evaluación diagnóstica está progresando, pero influyen pues también más factores, ¿no? Entonces, eso como punto de repente desde mi experiencia, que yo he podido hacer también mi propia autorreflexión y también en de repente reflexión conjunta con el equipo directivo y los docentes. ¿Alguno de ustedes quiere compartir su experiencia, estimados? De repente, si gusta, le damos parte para que pueda levantar la manito virtual y contarnos qué dificultades están teniendo ustedes en las instituciones educativas por las cuales no les permite también llegar a ese 100% en relación al compromiso 1. ¿Alguien nos quiere comentar o escribir en el chat? Adelante, a ver, es importante generar estos espacios porque eso también nos ayuda a comprender y enfocar mejor estos espacios de diálogo reflexivo. A ver, estimados, unos minutitos para ese proceso. Si lo desean, pueden levantar la manito y si no, pueden escribir. Anímense, estimados, a levantar la manito virtual. Sí, para que Araceli les pueda dar el pase o hacerlo también a través del chat. A ver, no sé Nadie, qué ha mis, pasado. no se Sí, animan, no se animan. no se anima. No sé qué ha pasado el día de hoy, Araceli. ¿Ha habido alguna situación muy particular en Piura que les ha generado de repente un impacto tan grande en nuestros maestros el día de hoy, nuestros directivos que están participando, que los estoy notando bastante callados en relación a las demás actividades? Bueno, ya se animará. Continuamos Ok, entonces, ¿ya? ok. A ver. Bueno, ya en relación, ya vamos entrando ya específicamente al diálogo reflexivo, ¿ya? Entonces, el diálogo reflexivo dentro del acompañamiento pedagógico viene a ser pues el ejercicio sobre la propia práctica de llevar al docente a esa deconstrucción, a ese análisis de lo que ha realizado su práctica, su enseñanza a los estudiantes, ¿ya? Y que ellos revisen críticamente, o sea, mirando hacia sí mismos los pro y los contra, las fortalezas y los aspectos de mejora, y que puedan explicar a la vez sus propias acciones realizadas y reorientar su práctica pedagógica. Esto está fundamentado por Castellanos y Yaya en su publicación del año 2012. ¿Ya? Entonces, esta es una cita que nos ayuda a entender para qué se realiza el diálogo reflexivo dentro de ese enfoque crítico, reflexivo. Entonces, ahora, de acuerdo al marco del buen desempeño docente, que es el principal referente de nuestra práctica pedagógica y del cual se desprende el marco del buen desempeño directivo, el ejercicio de la docencia exige una actuación reflexiva, es decir, una autoevaluación constante, incluso sin esperar que se dé esos espacios de diálogo reflexivo, sino que el docente mismo puede analizar cómo va progresando en función de los resultados que va alcanzando y analizar cómo influye su práctica pedagógica, los materiales que utiliza, las estrategias que emplea en esos resultados. Ese ejercicio constante que debemos procurar tener viene a ser una actuación reflexiva
también, y además estos espacios del diálogo reflexivo, ¿ya? Entonces, desde el marco del buen desempeño docente, el ejercicio de la docencia exige esta actuación reflexiva y a la vez también una relación autónoma y crítica, lo que les acabo de decir, o sea, que sin que alguien me llame para un diálogo reflexivo, que bueno, es parte ya de una estrategia formal, y que está a través de un cronograma en el plan de monitoreo, pero también debe ser de manera autónoma, o sea, hacia nosotros mismos, cuando realizamos el trabajo colegiado o cuando elaboramos la planificación curricular, debemos darnos cuenta que tanto se va alineando hacia los desempeños del marco del buen desempeño docente y ver si me falta mucho, si estoy más cerca, qué debo hacer para llegar a ese ideal que me presenta este marco. Eso es una reflexión autónoma, es decir, por iniciativa propia y a la vez crítica, ¿ya? Entonces, también nos habla de que hay que tener en cuenta de que en estos casos se resalta y se relacionan dos características claves del ser docente, ¿ya? Es decir, permite problematizar, ¿no? Hacer un análisis constante sobre cómo realiza su práctica y también de sus propios supuestos, ¿no? Que tanto lo que conoce como fundamentos de educación, del marco normativo, del enfoque por competencias, realmente está en la línea de cómo debe ser, o es que de repente he tomado una postura personal que se ha desviado de lo que debe comprender acerca del currículo nacional de educación básica. ¿Y por qué, maestros? Porque si no hacemos esa reflexión constante, individual y colectiva, nos alejamos de nuestro principal referente, que es el Currículo Nacional de Educación Básica. Y al alejarnos del principal referente, cada quien hace lo suyo y como más puede. Y eso influye en la planificación curricular, eso influye en la elección de los materiales educativos a utilizar, eso influye en cómo usan los materiales que provee el Estado, en este caso los cuadernos de trabajo. Esos cuadernos de trabajo que lamentablemente cada vez vienen más delgaditos, entonces quizás porque se han dado cuenta que los docentes no lo utilizan, han hecho todo un seguimiento a nivel nacional y se han dado cuenta cuando la Contraloría ha visitado las aulas, las instituciones, pues que ya llega septiembre, octubre y los cuadernos están la mitad en blanco o solamente un 10 o 20% trabajado. ¿Y por qué no se usa? Porque las concepciones sobre lo que entiende por educación y la forma de realizar su práctica pedagógica no está alineada al marco del buen desempeño docente. Entonces, todo parte por allí, estimados maestros, y es fundamental que tengamos bien claro esas concepciones porque eso impacta en nuestro actuar, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos ya en sí. ¿Qué viene a ser el diálogo reflexivo? El diálogo reflexivo es el proceso de interacción fluida, ¿no? Una comunicación, un diálogo, una conversación entre el docente y el acompañante pedagógico, ¿ya? Que es quien orienta la reflexión crítica, es decir, el análisis del docente sobre su propia práctica, ¿no? Pero siempre a partir de un guión de diálogo reflexivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de construir sus saberes desde la experiencia misma, así como el aprendizaje cada vez más autónomo y la mejora continua de la práctica pedagógica. Cuando se logra esto en el diálogo reflexivo, vamos a tener a un docente que no va a esperar espacios de 3 veces al año, que son los mínimos, cantidad de monitoreo y de repente espacios de diálogo reflexivo, sino que a partir de ahí va a querer empoderarse y buscar
su autoformación a través de distintos cursos de actualización como lo están haciendo ustedes. Eso refleja el desarrollo autónomo y continuo hacia la mejora de su práctica pedagógica. Además, es importante también que cuando se habla de reflexión crítica, no se trata de cualquier tipo de reflexión, ¿no? ¿Qué opino? ¿No? Porque cuando decimos llevamos a la reflexión, ya es argumentar, dar mi opinión, mi fundamento, ¿no? Sino que esta implica un nivel complejo, ¿ya? De análisis profundo en relación a la práctica pedagógica bajo referentes establecidos. En este caso, el marco del buen desempeño docente. Es por eso que el acompañante debe tener siempre a la mano cuando realiza ese proceso de reflexión, ahí sus documentos, el marco del buen desempeño docente, las rúbricas de observación de aula con sus respectivos indicadores bien precisados, también tiene que tener ahí su currículo nacional de educación básica, su programa curricular del nivel, ya sea de inicial, si es que es inicial, primaria o secundaria, según el nivel que tiene. Y a la vez tiene que tener información también a la mano en relación, por ejemplo, a los procesos didácticos de cada una de las áreas, a las estrategias metodológicas, o sea, siempre con la finalidad de que esa reflexión no sea así de una manera improductiva, o sea, sin documentos de referencia. Tiene que haber esos principales documentos para que cuando hagan las preguntas y también el mismo docente haga las preguntas, entonces el acompañante diga, a ver, estimado docente, vamos a ver qué nos dice el marco del buen desempeño docente en la competencia tal. ¿Cómo entiende usted esta competencia? Y en relación a lo que usted acaba de hacer, ¿cómo es que usted se está acercando a esa competencia? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O vamos a ver, estimado docente, a ver, ¿qué nos dice el capítulo 6 del Currículo Nacional de Educación Básica en relación a las orientaciones para desarrollar competencias? Vamos a ver cuáles son esas orientaciones y cuáles de esas orientaciones usted está identificando en su práctica pedagógica. Y así, o sea, es tener una reflexión de ese nivel de complejidad que significa un análisis profundo con referentes teóricos que sustentan esa reflexión de la práctica pedagógica. Ojo, ¿ya? No es solamente de una percepción, por si acaso. Muy bien, entonces este análisis complejo trasciende desde un nivel de simple reflexión hacia un nivel complejo, empleando esos métodos adecuados, y ya les acabo de mencionar esos ejemplos para poder realizar un buen diálogo reflexivo, una reflexión crítica, que siempre toda reflexión crítica es a partir de fuentes de información, si no es cualquier diálogo, es cualquier conversación, pero sin un fundamento teórico que sustente estos argumentos, ¿ya? Aquí tenemos estos momentos, ¿ya? Del acompañamiento en los que durante la visita, bueno, decíamos que ahí parte el enfoque crítico reflexivo, pero en sí es monitoreo, sino que como desde ahí parte, se considera qué se hace durante la visita del monitoreo, registrar las situaciones observadas, pero ya, como dije, el acompañante tiene sus supuestos ya en relación al marco del buen desempeño y va mirando y anotando. Puede de repente ir a la vez que va registrando esas observaciones concretas en otra hoja de su cuaderno de campo, va anotando algunas observaciones, ya que a la hora de hacer el diálogo reflexivo le permita llevar a la reflexión y ambos construir una mejor orientación, que a veces no siempre las 5 rúbricas nos llevan a eso, ¿ya? Entonces, cuando hay algunos aspectos que no están centrados ahí, hay que anotar esas observaciones. Luego, después de la visita, termina la visita a preparar el diálogo reflexivo. Y esa preparación del diálogo reflexivo
primero requiere de una deconstrucción, o sea, partir en pedacitos lo observado, análisis de evidencias y a partir de eso elaborar las interrogantes claves para el diálogo reflexivo. ¿Cuál va a ser la base para elaborar esas interrogantes claves? Las evidencias que han recogido y en base a ellas se elaboran ese diálogo. Y ya las vamos a ver en un ejemplo. Y luego que ya tiene esa preparación del diálogo reflexivo, entonces ya viene el diálogo en sí, ¿ya? Y la retroalimentación. Y ya se invita al docente, a subdirección, o ustedes van a su aula, porque de repente comparten espacios. En mi caso, yo comparto espacio con 4 personas más en una oficina grande, entonces ahí no podría realizar el diálogo reflexivo. Entonces yo lo que hago, voy al siguiente día, he organizado estratégicamente de que el diálogo reflexivo lo hago al siguiente día en las horas de educación física para que pueda el docente estar tranquilo, porque si lo invito al término de su turno, a veces está así, Miss, ya va a acabar porque tengo que recoger a mi hijita, ya va a acabar porque tengo que hacer esto, ya va a acabar, entonces su mente está pensando a qué hora se va. Entonces, todo eso también es importante que el directivo sea estratégico para buscar el mejor espacio para el diálogo reflexivo, ¿ya? Asimismo, entonces, en ese momento ya del mismo diálogo se lleva la construcción de los saberes, la retroalimentación pedagógica, esa retroalimentación siempre con un enfoque reflexivo y el compromiso que asume el docente para la mejora de su práctica. Y esto es en síntesis a través del esquema que acabamos de visualizar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se desarrolla ese diálogo reflexivo? ¿Qué es importante que tengamos que tener en cuenta? ¿Ya? El diálogo reflexivo como proceso clave para orientar esa reflexión crítica de los docentes que forman parte de nuestra institución educativa es que en cada visita de acompañamiento se generen a partir de la visita, crear un vínculo. Punto número 1, crear un vínculo afectivo y buen clima socioemocional. Estimados maestros, a ver, ahora sí van a participar. A mí ya me duele la garganta, estoy solita, creo que me han dejado solita. A ver, durante la visita, ¿a qué se refiere crear vínculo afectivo? Durante la visita, por favor, sus opiniones en el chat o sus comentarios levantando la manito. ¿Qué entienden de que durante la visita el acompañante debe crear vínculo afectivo y buen clima socioemocional? A ver, los escucho o los leo. Vamos a ver. A ver, estimados. Araceli, fíjate bien, me parece que no pueden ni escribir ni Sí, no levantan la manito tampoco. Ahí hay uno, Oscar. A ver, ajá, muy Sí, bien, por ya fin. creo que despertaron, muy bien. Nos dice Oscar Mateo Acevedo, saludarlo amablemente, claro, o sea, crear un vínculo afectivo, que se sienta en confianza, nos dice Gladys Ana Zapata Vizcoya, brindarle confianza, llegar con una actitud de respeto y de calidez, nos dice Ana Gurto. Fanny Esperanza, quiere decir que tengamos buen trato, muy bien. Miren, lo mismo que pedimos para nuestros estudiantes, ¿no? El clima de aula que tiene que ver justo con la rúbrica 1, las acciones que promueve el docente para generar el interés y el involucramiento de los estudiantes. Entonces, y a la vez también la rúbrica 4, la proximidad, la cercanía que tiene el docente con los estudiantes. Pero en este caso, cuando hablamos a nivel de la reflexión, que nosotros dirá, pero Miss, usted dice que está en la reflexión y qué tiene que ver en el durante, pues desde ahí ya hay que generar las condiciones para que cuando lleguemos al diálogo reflexivo fluya de manera natural. Por ahí me pareció haber levantado una manito. A ver, estimada Araceli, si lo identificas. Sí, A ver, adelante, estimado, luego seguimos leyendo. Ya me dio gusto pero verlos nuevamente. Yo era el estaba señor, triste que era no el participaban. A ver, profesor, adelante. era el profesor Justo. A ver, active su audio, por favor. Justo Pastor Aguirre Cabrera. Adelante.
Buenas noches, maestras. Buenas Buenas noches, noches, adelante. colegas. Pues seguía muy atentamente su ponencia y sinceramente de bastante análisis de lo que sucede dentro de nuestra tarea educativa. Crear un vínculo afectivo y un clima socioemocional, yo creo que es lo más importante para darle confianza al maestro o a la maestra. Ingresar con un abrazo cálido, darle esa afectividad, que se sienta en un ambiente de pares, no de subordinado a quien lo sabe más, Ujú. porque en un acompañamiento ambos aprendemos. Nadie es producto terminado en educación, ni mucho menos en ninguna profesión. El compartir una clase con algún colega, tanto para el que acompaña como el acompañante, el acompañado es recíproco el aprendizaje. Entonces, en la medida que hay ese vínculo afectivo, vamos a dejar que todas sus fortalezas del colega fluyan. De repente a veces no logran obtener buenas notas, buenas ubicaciones en rúbrica porque de repente los nervios, están mirando más atentamente lo que está señalando quien está monitoreando y no le brinda esa confianza. Entonces yo creo que esto es muy importante siempre. En la medida que hay ese vínculo afectivo, lo demás va a fluir y vamos a ver un buen desempeño de colegas y mejor día a día su práctica profesional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimado Justo. Nos ha dado una apreciación muy clara, muy precisa acerca de la importancia y lo que significa y el impacto de generar este vínculo afectivo, ¿no? A través de los ejemplos concretos que nos ha manifestado y también de lo que usted ha podido analizar en las probables causas de por qué a veces el docente no evidencia todo ese potencial que tiene, porque finalmente está nervioso y está más atento a cómo está la cara del acompañante, si se está sonriendo, si está acentuando con la cabeza, entonces eso le tiene una atención total que hace perder lo que ha preparado realmente, ¿no? Y que de repente también le ha podido pasar a los postulantes a nombramiento. Entonces, miren qué tal impacto tiene el vínculo afectivo y el buen clima socioemocional. Por eso hacía un comparativo a lo que también tiene que ver a generar las condiciones de clima favorable para el desarrollo de los aprendizajes. Sin clima eh, favorable, no hay aprendizaje. Y podríamos decir también nosotros, si no generamos ese vínculo afectivo desde que vamos al aula, entonces no vayamos a pensar que en el diálogo reflexivo, pues sí vamos a garantizarlo, porque ustedes han estado tan serios en la visita, pero que en el diálogo van a sonreír como que no, ¿no? El maestro va a decir, creo que este directivo es bipolar, lo vi tan serio, ahora está que se ríe. Entonces, demos una misma actitud frente a nuestros docentes de confianza, de buen trato, de una horizontalidad, como lo ha mencionado el participante, el magíster Justo, quien nos ha hecho ver que finalmente aprendemos juntos, tanto el docente como el acompañante. Y a mí me ha sucedido y me sigue sucediendo todo el tiempo. Cada vez que entro a aula veo nuevas estrategias de trabajo, esmero, actividades tan creativas de los docentes que de repente cuando yo estaba en aula no lo hacía. Y yo digo, wow, qué bonito, cómo lo hace. Y entonces digo, no, si algún día vuelvo a aula voy a tener en cuenta cómo la maestra. Entonces aprendemos, realmente aprendemos. Gracias, estimado maestro, Justo por su interesante aporte. Voy a seguir leyendo aquí lo que nos han escrito. Margarita Tupac Yupanqui nos dice con actitud de acogida y relaciones fraternas. Muy bien. Gladys Ana Zapata, con una buena entrada, eso se siente, exacto, en la mirada y en el saludo, efectivamente que lo que menciona nuestra boca a través de un saludo se vea reflejado en nuestros gestos.
en nuestra mirada, en nuestra sonrisa. Eso es proximidad, eso es cercanía. La comunicación no verbal, también es importantísima, ¿ya? Entonces, miren esos cuidados que tenemos que tener nosotros como líderes pedagógicos, ¿ya? Esas recomendaciones. Entonces, si de repente no somos muy así, esforcémonos en serlo, vayamos practicando en casa, ¿ya? Porque si no, vamos a tener a docentes que nos tienen un poquito de temor, quién sabe, ¿no? O simplemente que sienten a todo por el miedo que tienen de repente a que sean contradecidos o por nuestras propias expresiones que no le generamos esa confianza. También nos dice Hitler tratar con horizontalidad al docente para que se genere la confianza, la apertura. Muy bien, que debe existir el respeto y darle confianza. Nancy Violeta, ser amable y brindarle confianza para propiciar un diálogo. Tratar de confianza y cordialidad. Jacqueline Castillo, el clima de confianza es primordial. Muy bien. Yo ya me estaba sintiendo en desconfianza el día de hoy. Les contaré, maestros, ¿de qué les pasa? Los maestros no están participando. No, ¿qué ha pasado? Dios mío, de repente algún gesto mío les ha impactado. Pero gracias, ya me devolvieron la confianza. Ya ven mi rostro ya con otro nivel de expresión. ¿Por qué? Porque lo que ustedes acaban de expresar me hace ver de que están atentos, de que están escuchando y de que justo estamos en ese trato horizontal de aprendizaje mutuo. Yo aprendo de sus opiniones, de lo que ustedes muy bien fundamentan y de sus propias experiencias. Y ustedes aprenden también de repente de lo que yo les comparto, de lo que sintetizo a través de materiales que a lo largo de mi experiencia y de mi formación he podido de repente tener como referente para llevar a la práctica y también en mis propias experiencias del día a día, ¿ya? Entonces estamos en ese aprendizaje constante. Muy bien definido toda su participación en relación a este aspecto tan importante de crear el vínculo afectivo. Con eso ya habremos garantizado todo lo que sigue posterior. Vamos a tener un docente que va a fluir, se va a sentir en confianza en su pecera, va a moverse fluidamente y luego cuando terminemos nos despedimos con esa misma cordialidad, con ese mismo buen trato y comunicación no verbal, ¿no? Y nos vemos, estimada maestro, mañana a tal hora en el diálogo reflexivo y la maestro, decir, feliz, ya sí, maestro, ¿por qué? Porque sabe que va a ir un ambiente de confianza en la que le va a permitir aprender más de lo que ya sabe, ¿ya? No va a ir con miedo, ¿ya? Entonces, porque si va con miedo, se va a bloquear que no va a poder deconstruir su práctica pedagógica. Entonces, creo que hemos encontrado el punto clave para el diálogo reflexivo. Muy bien, garantizando esto, ya todo lo demás se alinea automáticamente con lo que ustedes ya puedan ir dirigiendo el diálogo reflexivo. Una vez que hemos garantizado este vínculo afectivo, el punto número 2 ya es la preparación del diálogo reflexivo, el cual se va a ver reflejado a través del guión de preguntas y el cual también va a partir del análisis minucioso de las evidencias recogidas. Lo que quiere decir, pregunto, ¿el directivo o el acompañante podrá tener un diálogo reflexivo único para usar con todos sus docentes? ¿Por qué sí y por qué no? A ver, ahora que ya se animaron a participar. Tiene que estar construyendo. ¿Qué dicen, estimados? Muy bien, Jacqueline Castillo. Es personalizado, exactamente. Ese guión de diálogo reflexivo es personalizado para cada docente, puesto que ustedes cuando recogen las evidencias en el monitoreo, lo que hacen es recoger
la evidencia de cada docente que visitado indistintamente en distintas fechas, horarios o las áreas que ha desarrollado han evidenciado de manera objetiva evidencias particulares y en base a ello se elabora el diálogo reflexivo. Puede que 2 o 3 preguntas coincidan en la forma de abordar de repente o en relación a las competencias, al enfoque formativo de la evaluación, que de repente coincidan porque también vamos a tener docentes que de repente van a coincidir en algunos aspectos de mejora, pero en relación a las evidencias en sí es personalizado. Muy bien. Entonces nos dice Jacqueline Castillo, es personalizado. Ana Gurto nos dice no, porque responde a cada necesidad encontrada y recogida. Muy bien, Ana Gurto, así es. Justo Pastor nos dice, por respeto a la diversidad, por supuesto, es diferenciado. Entonces tenemos arduo trabajo, estimados directivos, arduo trabajo, que si lo hacemos con pasión, con cariño, que si nos gusta lo que hacemos, pues no nos va a parecer complicado ni pues cansado porque fluye, ¿no? Bueno, yo personalmente cada vez que tengo un diálogo reflexivo y terminamos con la maestra y luego digo, ¿cómo se ha sentido, maestra? Me dice, me he sentido muy bien, he aprendido con usted esto y lo otro, y de verdad me he sentido en confianza. Y entonces, al ver no solamente lo que dice, sino cómo lo dice, cuando se va, yo decía, ay, qué lindo. Sentí que hice algo que me gusta hacer, me apasiona, y ver que los maestros van empoderándose en su práctica y que finalmente va a repercutir en los aprendizajes de los estudiantes, es mi mejor satisfacción. Y eso estoy seguro que también les pasa a ustedes, ¿ya? Entonces, Jacqueline Castillo nos dice, el registro detallado ayudará a personalizar la reflexión. Muy bien. Entonces, miren, estimados participantes, directivos, docentes que nos acompañan, la preparación del diálogo reflexivo es individual para cada docente según lo que han registrado. Y luego ya una vez que tienen ese guión de diálogo reflexivo, ahora sí llega el tercer momento de invitar al docente que ya va a venir muy contento a este espacio para poder realizar el diálogo en sí, la interacción, la comunicación, la conversación que van a tener ustedes con el docente. Y también hay que tener en cuenta la extensión de ese guión de diálogo reflexivo en el espacio que van a poder trabajar con el docente. Les recomiendo, si es nivel primaria, utilizar la estrategia que a mí me funciona, ¿no? De repente ya lo han venido haciendo. Armar su cronograma de visita de aula y de diálogo reflexivo, teniendo en cuenta de que si el día anterior tiene la visita y al día siguiente tiene educación física, tratar de enganchar. Tampoco dejar más días, porque tampoco ya no sería tan efectivo el acompañamiento. Entonces, al otro día ya, así la maestra no está distraída, que ya qué hora se va, y está concentrada en el espacio. Y si es a nivel secundaria, pues ustedes tienen trabajos, espacios de horas colegiadas, entonces también pueden aprovechar esos espacios. Además que en secundaria a veces los maestros, como es por áreas, tienen horas libres, por ahí sensibilizar al docente para quedarse. Si el docente llega a entender que este espacio es para mejorar su práctica pedagógica, va a aprovechar esos espacios de horas libres y va a venir con buena predisposición. Y bueno, en el caso inicial, también las maestras de inicial, ellas tienen una jornada con los estudiantes que salen, creo, me parece, a las 12:15, y de ahí les queda un lapso de tiempo hasta que ellas salgan de la institución educativa. Entonces, aprovechar ese lapso de tiempo. Entonces, a mí me ha servido y yo he trabajado acompañando el nivel inicial y primaria y he aprovechado de esa manera esos espacios, ¿ya? Así que les comparto a ver si también les puede servir a ustedes para que podamos tener mejor predisposición de nuestros docentes a ese tipo de espacios que son muy importantes. Ahora, entonces, ya entremos ya a los momentos del diálogo reflexivo. Hay 3 momentos muy marcados en el diálogo reflexivo. El primer momento ya, entonces, nos hemos traído al docente, está frente a nosotros, o de repente a nuestro costado.
El primer momento, el diálogo de apertura. ¿Ya? Este diálogo de apertura está directamente ligado a lo que ustedes generaron, el vínculo de confianza en el momento de la observación. Entonces, este diálogo de apertura marca el inicio del proceso reflexivo. Como marca el inicio, entonces tiene que estar vinculado a ese clima de confianza que han generado en el momento de la observación. En esta etapa es clave que el intercambio sea efectivo y se alcance el propósito deseado, es decir, la cordialidad, la amabilidad, la cercanía, la comunicación no verbal. Nuevamente retomamos en este momento 1 denominado diálogo de apertura. ¿Ya? Y el acompañante debe, como dice aquí, demostrar siempre una actitud amigable, cordial, amable. Y puede empezar con un pequeño comentario, como por ejemplo, ¿no? Que sobre algo positivo que está ocurriendo en la escuela, en su entorno, ¿no? De repente, justo en esos días están celebrando o realizando las Olimpiadas y puede iniciar como para romper un poquito el hielo, ¿no? Y no ir de frente al diálogo con las preguntas, sino, ¿qué le parece? ¿Cómo está viendo las Olimpiadas, estimado docente? He visto que sus estudiantes han participado muy bonito. ¿Cómo se han preparado? ¿Cómo ha sido el apoyo con los padres? Entonces, el maestro o la maestra va a fluir, ¿no? Y ya después que genera esa condición, ya empezamos ya con introducción, ya preparando para el momento del diálogo de reflexión, ¿ya? Entonces, una vez que generamos esta condición, nos dice aquí en el momento de apertura, hay que utilizar a continuación expresiones que animen a describir lo que hizo en la sesión, ¿ya? Cómo lo hizo, expresando sus primeras argumentaciones e interpretaciones, ¿no? Ya vamos a ver a través de preguntas concretas y ustedes también va a haber un momento para que ustedes nos den sus aportes de otras preguntas que también pueden sugerirse en este momento, ¿ya? Entonces, miren, el diálogo de apertura es fundamental, ¿ya? Así como el crear vínculo. Ojo. Y eso que ya nos vaya a nosotros sirviendo de referente lo importante que es esa calidez y cordialidad con la que trabajamos con nuestros docentes y que impacta mucho en su práctica. Y que si ellos se sienten así, también podrán llegar de esa misma forma a nuestros estudiantes, ¿ya? Y aseguraremos el aprendizaje. En el momento 2, ya el diálogo en sí de la reflexión, que es el segundo momento que corresponde ya a desarrollar ese guión que se ha preparado con distintas preguntas y que se da ya el proceso de reflexión, de valoración profunda de la propia práctica, mencionando ejemplos, ¿no? Mencionando situaciones observables aquí. Aquí tenemos un enunciado de los autores Osternan y Kotman del 2004. Nos dice, el segundo momento corresponde al proceso de valoración y reflexión más profunda de la propia práctica a partir de la explicación de los propósitos que el docente buscaba alcanzar a través de sus acciones y decisiones en el aula. ¿Ya? Entonces, en eso se basa. Por eso es que seguramente es muy común esta pregunta, ya que desencadena la reflexión cuando decimos, estimado maestro, estimada maestra, ¿cuál ha sido el propósito de su sesión del día de hoy o del día de ayer, ¿no? Y ahí la maestra dice, sí, mi propósito fue ese. Entonces ustedes tienen a la mano también su sesión de aprendizaje, ojo. Antes que me olvide, al momento de la deconstrucción de la práctica en ese espacio que están ustedes solos, tienen no solamente que tener su cuaderno de campo analizando la evidencia, sino también tienen que tener la sesión de aprendizaje del docente y también su unidad o proyecto de aprendizaje para que vean que guarda relación desde la planificación, para que también vean si la sesión corresponde
de acuerdo a la competencia que ha trabajado, si está alineada, ¿no? De repente ha forzado la maestra a desarrollar una competencia que no corresponde y que encaja más en otra, porque se suele confundir a veces que cuando se trabaja, por ejemplo, lo relacionado a la contaminación ambiental, al cuidado del medio ambiente, los maestros de repente suelen generalizar que eso solamente se aborda desde ciencia y tecnología. Sin embargo, ustedes saben que hay una competencia en personal social que está relacionada con el medio ambiente, ¿no? Gestiona responsablemente el ambiente donde vive. Entonces, puede trabajarlo también así. Y cuando de repente si lo plantea desde ciencia y tecnología, cuando ustedes ven la sesión en el papel de manera redactada y luego en la práctica y luego ven como que mucho ha jalado y que los procesos didácticos no han favorecido, entonces en la deconstrucción se dan cuenta. Y en el momento del diálogo de la reflexión, le van llevando a través de las preguntas, por ejemplo, dice, estimada maestra, ¿no? ¿Con qué otra competencia usted cree que ha podido abordar este tema? A ver, si ella lo tiene en mente, va a saber decir. Y si no, ustedes le muestran, para eso tienen el programa curricular. Mire, aquí tenemos, por ejemplo, en personal social esta competencia, en ciencia y tecnología. ¿Con cuál cree que encajaba más su sesión? Ah, y ella va a decir, uy, tiene razón, claro, no me había dado cuenta de esto, sí, tiene razón. O si no, ella va a seguir argumentando y decir, no, yo he considerado esto. Entonces, pero es ese intercambio a la luz de un referente que nos ayude a tomar postura, no es tomar postura de una manera subjetiva, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces seguimos. Dicha valoración servirá posteriormente como un insumo para la toma de decisiones, ya para el cierre del diálogo reflexivo. Entonces, toda esa valoración que vamos dando, esa conversación que va fluyendo, va prácticamente tomando forma en la conclusión a la que vamos llegando para cerrar en el tercer momento este diálogo reflexivo. En este segundo momento, el docente debe iniciar un proceso de cuestionamiento de los conocimientos en acción que ha construido a lo largo de su práctica profesional, ¿no? Es aquí donde de repente vamos a encontrar respuestas de nuestros docentes que cuando los vamos llevando a través de preguntas nos van a decir, sí, pero yo lo hacía así siempre, o el año pasado el director o el subdirector lo hacía así y él nunca me observó, o yo lo aprendí así. ¿Cuándo ha cambiado, no? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener todos nuestros referentes teóricos a la mano. Entonces, ahí va a iniciar, a eso se refiere ese cuestionamiento de los conocimientos en acción que he construido a lo largo de su práctica. Y si tiene de repente, sí, está alineado el mismo, ¿no? Va a contribuir también con esos argumentos en base a cómo él desarrolla su práctica. Aquí nos dice, es decir, aquellos supuestos y premisas y valores que están a la base de sus acciones y decisiones, lo que supone muchas veces cuestionar la propia identidad profesional, ¿no? Entonces, sí, llega ese momento de identificar qué tan efectivo está siendo esa práctica docente y qué tan cerca o distante está del marco del buen desempeño docente. ¿Por qué debemos insistir en el marco del buen desempeño docente? Porque ese es nuestro principal referente, ¿ya? Un ratito, creo que están haciendo bulla por acá, un ratito. Ahorita voy a pedir que, un ratito, por favor. Ya, disculpen, estimados, porque tuve una pequeña interrupción. Ya está, listo. Y ya llegamos al punto 3, al momento 3, que es el diálogo de compromisos de mejora.
¿ya? Y esta es la parte concluyente del diálogo reflexivo, en la que si se ha llevado adecuadamente ese guión, ese listado de preguntas, y en la que el docente también ha ido deconstruyendo su práctica, es decir, analizando su propia actuación, y en la que lo hemos hecho leer algunos referentes para que él mismo pueda contrastar lo que hace en relación a esos referentes. Entonces ya llegamos finalmente a identificar esos aspectos de mejora para llegar a este último momento, que es el diálogo de compromisos de mejora. Ya es en este último momento en el que el objetivo de este momento es que el docente, a la luz de esa nueva comprensión que ha surgido después de ese cuestionamiento del segundo momento de su práctica, establezca e implemente acciones de mejora. Recuerdan ustedes que les mostré en la clase anterior una ficha, ¿no? En la que tenía hacia el lado izquierdo un espacio para marcar o escribir el compromiso, y hacia el lado derecho acciones concretas de mejora, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Les puse incluso un ejemplo, voy a repetirlo para que se pueda recordar y comprender. Les dije en ese entonces, si el docente dentro de después de haber analizado se da cuenta de que su aspecto de mejora es en relación a las acciones para promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, entonces ese va a ser su compromiso, va a decir, me comprometo a mejorar las estrategias que permitan desarrollar razonamiento, creatividad, pensamiento crítico. Pero eso es muy complejo, muy amplio, muy general. No me está diciendo de manera concreta lo que va a hacer para eso. Entonces, esas acciones, paso 1, paso 2 o pasos de mejora, también se llama, tiene que ser concretos. Ustedes cuando el maestro lo menciona, ustedes dicen, excelente maestro. Ahora, dígame, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál es el paso número 1 de partida que le va a ir a usted llevando a ese compromiso, ¿no? Bueno, paso número 1, me voy a inscribir en un curso de actualización de estas estrategias, voy a llevar de repente en la plataforma CIFOS, etcétera, buscar un espacio de aprendizaje. Muy bien, ¿y luego qué va a hacer? Paso número 2, lo que voy aprendiendo lo voy a insertar en mi planificación curricular, de tal manera que desde la planificación voy a prever actividades que apunten a a ese nivel de razonamiento, creatividad y pensamiento crítico, y lo voy a resaltar de un color o lo voy a subrayar y lo voy a poner entre paréntesis, esta actividad para razonamiento, esta otra para creatividad, esta para el pensamiento crítico del estudiante. Así me voy a dar cuenta que sí estoy aplicando lo que estoy aprendiendo en ese espacio. Y además me voy a asegurar que cuando esté desarrollando mi sesión, ejecute estas acciones. Y entonces ahí estamos viendo un paso 2. Y un paso 3 es que al finalizar de repente mi sesión, voy a hacer una autorreflexión, cómo me ha ido, cómo me fue, y ver también cómo le está yendo a mis estudiantes, para que en el siguiente monitoreo, cuando ya converse con usted, pueda ser evidente que ha habido una mejora de estos indicadores de esta rúbrica. Entonces, a eso se refiere, estimados maestros, este espacio es el momento 3 de un diálogo con compromisos de mejora, pero con acciones concretas, ¿no? Por eso nos dice aquí en este segundo párrafo, para establecer cursos de acción alternativos, el docente deberá tratar de identificar qué aspectos de su práctica debe modificar y qué desea mantener en el siguiente intervención, asociando a ello qué elementos, conscientes o inconscientes, deberá superar o mantenerse. Entonces, lo que hay que mejorar, ahí señalarlo de manera precisa cómo lo va a mejorar, pero también es importante que se identifique qué aspecto debe mantener, que es una fortaleza, ¿no? Que con ayuda del acompañante lo identifican juntos y esas fortalezas deben mantenerse o potenciarse.
¿Ya? Entonces, algunos ejemplos tenemos aquí de cómo se puede orientar esta parte de la reflexión. Entonces, por ejemplo, ya para este tercer momento se concluye con este tipo de preguntas que son ejemplos, son referentes. Ustedes pueden plantear las suyas teniendo en cuenta más o menos estos referentes. ¿Cuáles son los principales aprendizajes que ustedes traen de esta experiencia, ¿no? Este es como para que ellos digan, bueno, ya yo he aprendido esto y me comprometo a realizar lo siguiente. El otro, el acompañante deberá ayudar a su definición tanto en términos teóricos, es decir, nuevos conceptos, nuevos significados, y en términos prácticos, nuevos procedimientos, son formas de actuar, ¿no? Cuando notamos que esa respuesta del docente falta de repente complementar bien para que él mismo se entienda y lo tenga claro, nosotros ayudamos, sin cortar, ¿no? Dándole de repente alternativas para que él pueda darse cuenta que puede ampliar más, ¿ya? Otra pregunta, para poner en práctica lo aprendido, ¿qué compromisos asume? ¿No? Miren cómo la segunda pregunta guarda relación con la primera. Si la primera fue, ¿cuáles son los principales aprendizajes que extraen esta experiencia de diálogo? Y el acompañante empieza a mencionar qué es lo que ha aprendido como producto del diálogo. Ahí está el saber, la construcción del saber pedagógico. Entonces, luego le dice, y para poner en práctica lo que acaba de aprender, ¿qué compromisos usted asume? ¿Cuáles serán las nuevas acciones que pondrá en la práctica? ¿Cuándo las pondrá en práctica? ¿No? Entonces ya vamos sensibilizando al docente para que asuma esos compromisos de manera concreta. Y un ejemplo más, ¿de qué manera se dará cuenta de que la acción que ha tomado ha sido exitosa? Nos habíamos quedado en estos ejemplos de las preguntas que nos permiten ir ya cerrando este tercer momento tan importante, porque es precisamente a partir de estos compromisos que asumen los docentes lo que va a transformar su práctica. ¿Ya? Entonces aquí son recomendaciones que debemos siempre tener en cuenta, que en todo momento debemos mostrar una actitud de escucha activa. Cuando está participando el docente, argumentando en la forma como ella tiene la percepción de cómo ha realizado su práctica pedagógica, o argumentando sus concepciones acerca de lo que ella ha tenido, también de la forma como a lo largo de su trayectoria profesional ha realizado su práctica pedagógica. Hay que escuchar de manera activa, es decir, con todas las partes de nuestro cuerpo. Yo siempre lo digo así, de una manera concreta, es todo, con la mirada, con nuestros gestos, ¿no? Evitar distraernos para que ella vea que estamos teniendo una atención hacia lo que ella nos manifiesta. Y mientras tanto hay que mantener ese silencio cuando sea necesario, ¿ya? Evitar interrumpir para que ella no se sienta que estamos fiscalizando lo que hace, de repente, o que estamos nosotros ya teniendo una concepción o una postura definida de lo que ha hecho está mal, y que por lo tanto los argumentos que dé no son suficientes para justificarlo y que por eso le cortamos, ¿ya? Recordemos siempre el vínculo que debemos mantener. Y es importante, como lo vimos anteriormente, de que hay que orientar la síntesis y la reconfiguración del pensamiento, ¿no? Primero hemos llevado a un análisis. Análisis es partir en pedacitos todo lo observado, y la síntesis es volver a juntar, pero ya con una mirada constructiva de lo que a través de ese espacio se ha identificado aspectos fortalecidos, nuevos aprendizajes y a la vez aspectos de mejora que se van a ver plasmados a través de compromisos que va a asumir el docente o la docente. ¿Ya? Y ahí tenemos también varios ejemplos que ustedes ya cuando tengan el PPT lo van a poder leer detalladamente para que puedan ustedes tener mejor idea de cómo orientar esta reconfiguración o reconstrucción del pensamiento a través de las preguntas que les debe orientar. Y siempre
hacia allá lo que es para el compromiso, se refiere aquí de iniciar la acción hacia la transformación de la práctica. El compromiso que asume el docente es muy, pero muy importante. Esta técnica de llevarles a asumir compromisos es muy importante para que tenga impacto en su práctica pedagógica. Y es por ello que cuando le digan al docente a qué se compromete, pero ojo, sin haberse perdido de lo que ustedes han identificado con él, porque de repente en lo último se pierde y ustedes se dan cuenta que el compromiso no está alineado, entonces hay que volverlo de manera cordial, con preguntas pertinentes, a enfocarse en el compromiso que debe alinear según lo que se ha analizado. Entonces, y eso va a impactar en la práctica pedagógica, pero que para que ello ocurra, el mismo docente escriba su compromiso. Ya no lo escriban ustedes, sino que el docente lo escriba y ponga al costado las acciones concretas para el logro de ese compromiso. Entonces, eso va a suponer que el docente va a tener en cuenta esos aspectos a los cuales se va considerando y por lo tanto va a ser suyo ese compromiso y va a poner en práctica esas acciones que está considerando para ese logro. Bueno, esto es todo lo relacionado a todas las recomendaciones, las orientaciones, el fundamento del diálogo reflexivo, en qué consiste, sus momentos, qué consideraciones hay que tener, qué cuidados hay que tener, cómo es el primero, segundo y tercer momento. Y ahora sí, recuerden que hay un instrumento que siempre usamos de recojo información y que en esos mismos cuadernos de campo ustedes pueden preparar el diálogo reflexivo después de haber realizado el monitoreo, terminan del recojo de evidencias y ahí a continuación preparan el diálogo reflexivo, de tal manera que en un mismo instrumento tienen toda la información completa y junta de cada docente. Observación, registro y a continuación su guión de diálogo, para que así no lo pierdan, para que así de repente a veces los tenemos en hojas, o sea, queremos de repente algo, sacar fotocopia, por ahí si no estamos muy concentrados, pues podemos perder esas hojas, pero si lo tenemos en un cuaderno, ahí lo vamos a tener y además nos va a servir al tenerlo así, que con el siguiente monitoreo ver esos progresos, ¿no? Decirle en el siguiente monitoreo, mire maestra, cómo iniciamos en el primer monitoreo. Mire cuáles fueron esos aspectos que usted misma identificó como fortalezas y que estos otros fueron de aspectos de mejora. Ahora mire cómo esos compromisos que aquí a puño y letra lo escribió, ahora se han evidenciado un 100% de logro, un 80%, un 50%, y mire cómo ahora ya tenemos otros compromisos o estamos retomando, porque puede ser que nos damos cuenta que ese compromiso no se ejecutó y al no ejecutarse vamos a tener que retomar para que la maestra nuevamente pueda tener ese espacio de hacer concreto ese compromiso. ¿Ya? Entonces, en esos cuadernos de campo registramos el diálogo reflexivo también. Aquí tienen un ejemplo, ¿no? Este es mi diálogo reflexivo preparado a puño y letra, a continuación del monitoreo que realicé y hay algunas preguntas que inician el primer momento, ¿no? Recordemos de repente que cada momento es importante y que por lo tanto es necesario abordar también algunas preguntas, porque no siempre en el momento nos surgen esas preguntas apropiadas si es que no lo tenemos pauteadas también para cada momento, ¿ya? Entonces, estimados maestros, ahí yo les dejo estos ejemplos que les puede servir. Sé que ustedes también tienen su propia experiencia, también seguramente referentes para poder mejorar las preguntas que yo les pueda proponer. Lo importante es que hayamos comprendido
cómo ese guión de diálogo reflexivo se construye a partir del análisis de una primera deconstrucción que ustedes han hecho en el momento que han estado solos haciendo ese análisis de evidencias, y que éstas siempre deben estar alineadas a los aspectos a mejorar, ¿ya? Y que también debe haber preguntas para poder hacer que el docente identifique sus propias fortalezas. Entonces, estos son ejemplos bueno, he tratado en el primero generar ahí una respuesta, ¿no? Como para que pueda en el lado izquierdo mi pregunta y en el lado derecho la respuesta que me iba dando el docente, ¿no? Pero a veces en el mismo ejercicio del diálogo, a veces no nos permite registrar. Entonces eso lo hacía en un inicio, de repente después ya no tanto, porque surge la pregunta y repregunta, y si uno está anotando a la vez, como que corta esa interacción, ¿no? Entonces, igual les muestro ambos ejemplos con la finalidad de que analicemos siempre lo más pertinente, y que finalmente cada uno de ustedes, de acuerdo a su propia capacidad de reflexión, de análisis, adecúe las preguntas a partir de los referentes que acabamos de mencionar, y que también ustedes se sientan cómodos en cómo fluye, ¿no? Sin olvidar siempre esos momentos marcados del diálogo reflexivo y la finalidad del acompañamiento, de que todo lo que hacemos es para mejorar la práctica pedagógica del docente, para fortalecimiento de la institución educativa, y que eso finalmente lleva hacia la mejora de los aprendizajes. Entonces, estimados participantes, maestros, directivos, llego a concluir esta última sesión, un poco accidentada por el internet, pero muchísimas gracias por todo lo que ustedes han podido acompañarnos a lo largo. Espero haber contribuido en su formación en acción, con la finalidad de que ustedes sigan empoderando también a sus docentes, para que a final de como país nosotros podamos seguir contribuyendo con esa visión del PEN, ¿no? Recuerden que ese es nuestro principal referente, y que cada institución educativa tiene una responsabilidad frente a esa visión al 2036. Entonces, muchísimas gracias por todo. Gracias, David, por la oportunidad. Ha sido un gusto acompañarles a lo largo de estas 6 secciones. Muchas gracias, estimada Raquel, por todo lo que nos has brindado semana a semana. Estoy segura de que los directivos y docentes que han participado en este curso, y aquellos que van a participar también de manera sincrónica, van a tener o van a sentir esa fortaleza necesaria para seguir trabajando en beneficio de la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. A continuación, quiero invitar al compañero David Piedra para que realice la clausura de este evento formativo. Adelante, estimado David. Muy bien, gracias, Araceli. También agradecer profundamente el trabajo realizado por la estimada Raquel Velázquez, una excelente profesional que, conjuntamente con sus conocimientos construidos más la experiencia en el cargo, ha hecho de estas 6 semanas, ¿no?, un espacio formativo, el cual yo creo que de una u otra manera a todos les ha permitido fortalecerse, ¿no? Para aquellos que ya están en el cargo, me imagino que se les ha hecho más fácil establecer esa relación, ¿no? Con lo vivencial, con lo que hacen en el día a día. Y aquellos que aún no lo son y se están preparando para este gran reto, para este gran compromiso, ¿no? Este cargo de mayor responsabilidad, como lo llama el Ministerio de Educación, yo creo que su tarea la van a hacer muy bien, porque desde ya van muy preparados y sobre todo con este bagaje de conocimientos que en estas 6 semanas han logrado adquirir.